Quedan pocas horas para que este 2024 finalice. Hay cosas interesantes que vienen en el 2025. ¿Estás preparado? Vamos con los datos. Como todos ustedes saben, cada final de año se acumula mucha energía de todo tipo y es un mes de transmutación, diciembre. Ya finaliza, quedan pocas horas y ahora iniciamos una nueva etapa, como que se hiciera un reset cada 12 meses. Sabemos que el calendario actual no es el que corresponde. Ya sabremos más adelante si lo van a cambiar o seguiremos con el mismo calendario. Lo que te tengo que decir es que el 2025, sobre todo el mes de enero, viene candente. Con muchos datos, con mucha información que vamos a estar dando en este canal. Todavía los hermanos mayores están arriba dando vueltas, tratando de anunciar la nueva edad dorada. Pero también el cabal no se queda atrás, porque con su rayo Blue Beam están proyectando también imágenes para confundir. Además, los militares que están a favor del cabal están disparando también toda clase de drones para crear confusión. Ahora mismo hay una revuelta, pero lo importante es qué está pasando. Pronto tendremos toda la divulgación de NESARA y GESARA. Una vez que Donald Trump asuma el mando y el poder, dicen que el 21 de enero va a divulgar todo. Ya veremos si esta noticia que está corriendo por allí es sólida y daremos la información. Lo importante es que para este mes de enero, GESARA está activando varios paquetes de prosperidad que se le están entregando a muchas personas. Sé que por el sector de Colombia todo está iniciando para el mes de enero y para otros lugares. Vamos a ver qué sucede en este año 2025, porque la abundancia te va a perseguir y vas a dejar de estar con la carestía. Vamos a dejar el viejo sistema cabalístico atrás de control y manipulación y de angustia económica. Tenemos que dejar que la Reserva Federal sea controlada por Donald Trump y que automáticamente suspenda toda actividad económica con ese sistema, y que el nuevo sistema financiero cuántico sea anunciado por Donald Trump junto con Elon Musk, utilizando el sistema satelital de Starlink. Esperemos que estas cosas se den en los primeros meses del año y que todo comience a cambiar radicalmente. Claro, la desesperación del cabal puede ser que les dé por apretar el botón para crear una, ya ustedes saben, TGM. Lo dejo aquí escrito, ya ustedes saben a qué me refiero, porque la desesperación los obliga a eso. Lo otro que he escuchado es que si eso no se da, van a utilizar el rayo Blue Beam, que no sabemos todavía cómo lo disparan o por dónde es que sale eso. Me imagino que será a nivel satelital. Sepa Dios cómo es la tecnología que están utilizando. Ya haré un video detallado sobre este tema. Pero pueden utilizar un Blue Beam para crear una falsa invasión alienígena. Y esto nos obligaría a todos que nos encerraran. ¿Cómo lo podrían hacer? Ya les digo cómo pienso esto. Existen drones de alta tecnología que son militares. Pueden disfrazar con un Blue Beam, que es una nave extraterrestre, y desde ese dron disparan algún tipo de proyectil a un objetivo en particular para crear pánico. Todo aquel que ve aquella imagen dirá: wow, nos están atacando, pero son misiles de los militares malos, del cabal, para crear miedo, distorsión y problemas. Al hacer esto, se generaría entonces una ley marcial para que nos obligaran a todos a estar encerrados nuevamente y no salir por lo que está pasando. Esto tendrían que hacerlo en simultáneo en todo el planeta y crear esta falsa invasión extraterrestre. Tiene que tener en cuenta que si no es bueno, constructivo y amoroso,
no viene del cabal. Todo lo que te infunda miedo, tristeza, angustia, depresión, ansiedad, terror, es del cabal. Así que observen bien qué es lo que está sucediendo. La otra herramienta que van a utilizar son los medios de comunicación masiva, que son del cabal. Ellos van a empezar a proyectar este tipo de imágenes, las van a capturar y las van a divulgar para hacerla real. Porque muchas personas no creen nada de lo que yo estoy diciendo ni lo que dicen otros youtubers. Porque dicen, no, este que está diciendo, que está inventando, que es un loquillo, que... Muchos de los youtubers que transmitimos este tipo de información a veces nos llaman locos o que estamos chiflados. Y quiero decirte, para nada, más cuerdo no puedo estar. Que estoy fuera de la Matrix es otra cosa y te estoy despertando es otra historia. Aquel que no se quiera despertar, bueno, que se desconecte de este canal, no tengo ni un problema. Aquellos que sí están despertando o que quieren despertarse, sigan la información que doy en este canal y péguense también a otros canales de youtubers que informan sobre estos temas. Lo importante es, y tengo que decirte, que el cabal no va a tirar la toalla así nada más. Ya los están desarticulando. Recuerden que le acaban de quitar al Vaticano una cantidad gigantesca de oro. Lo vieron en el video anterior. Ahora, ¿qué va a suceder? Ellos no se van a dejar. Porque quizás esa no sea la única reserva que ellos tengan. Quizás tengan en otros lugares escondidos. Uno no sabe. El detalle es que el sistema cuántico financiero se tiene que montar sobre un patrón basado en oro para que todo sea más fácil. Por eso les digo, ¿será que el cabal no quiere que esto suceda? Va a querer activar, ya ustedes saben, aquella cosa luminosa que pasó en Japón nuevamente hace muchos años. Va a querer hacer esa TGM, va a querer lanzar también la CBDC para poder tener el control absoluto. Lo más probable que sí. Va a querer lanzar una falsa invasión, lo más probable que sí. Todo esto puede pasar, hasta una de acá la pueden lanzar. La idea es que el cabal no quiere soltar su control y su poder. Pero tengo que darles una buena noticia. La fuente de toda vida ha informado a muchos canales, a muchas personas que están conectadas directamente y que están hiper despiertos, que esto se acabó, que ya no hay vuelta atrás y que todo lo relacionado al cabal va a desaparecer. En este 2025 arrancamos con eso y vamos a ver qué sucede durante estos primeros meses. Nada más que no se asusten si en su país comienzan a ver una nave nodriza y salen objetos voladores debajo de ella. Créanme que si comienzan a disparar y atacarlos, ya ustedes saben de qué se trata esto. Es la falsa invasión. Por lo general, los hermanos mayores son pacíficos, amorosos y protectores. Ellos no van a permitir que estas cosas sucedan, créanme. Lo que sí van a dar es un mensaje alto y claro a los gobernantes para que se dejen de estar en esas patrañas y en esas peleas. Por lo demás, quiero desearles un feliz año nuevo y veremos qué pasa en este 2025. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos pronto.